Hola Trader, muy buenos días. Soy José María Lerma de Finanzas y Bolsa y llegado el viernes, como es habitual, os preparo la estrategia de criptomonedas de fin de semana. Os invito a que visitéis mi canal de Telegram @alertasdivisas, José María Lerma Finanzas y Bolsa, canal público y gratuito, y además os invito a que podáis informaros sobre los canales privados donde he incorporado el servicio de Academia Formativa de Inversión con la finalidad de que podáis todos los que estáis pertenecer a esta comunidad de trader y tener éxito en este nuevo proyecto iniciado en octubre y que lo valoraremos en diciembre. Sin más, doy paso a la estrategia de fin de semana en criptomonedas. Semana del 13 al 16 de octubre. Desde el sábado estamos viviendo una tensión geopolítica en una zona ya muy caliente durante muchos años debido al ataque del grupo islamista Hamas en Israel y la contraestación, el contraataque que ha hecho Israel generando muchísimos fallecimientos y heridos, donde las víctimas, siempre que ocurre cualquier acontecimiento de esto, es terrible porque el que paga las víctimas son las personas, los seres humanos, con lo cual espero que se solucione a la mayor brevedad. Se ha evolucionado las criptomonedas, las top 10, desde el sábado que ocurrió este atentado y cómo han evolucionado en las últimas 24 horas. Las criptomonedas vemos que están haciendo una divergencia, al contrario, una evolución bajista, creando una divergencia totalmente al contrario que los índices europeos y americanos, que iniciaron el lunes la sesión con un gap bajista y de ahí ha ido de menos a más. Incluso en este momento, a la hora de realizar este artículo, se encuentran todos en positivo con respecto al cierre del fin de semana anterior. Dos activos muy beneficiados, está siendo muy beneficiados al alza en su cotización, está siendo el oro y el crudo, que han evolucionado muy positivamente en lo que va de semana. Y en cuanto a las criptomonedas, aquí las tenéis, estamos teniendo una evolución negativa, por lo tanto ha generado una divergencia tanto con los índices como con el oro como con el crudo, donde no es que hayan grandes caídas, pero sí estamos teniendo un Bitcoin con caídas del 2,68, un Ethereum con caídas de más del 5%, Solana, que es el valor que más ha caído, supera el 8,7%, Ripple supera un 8%, y tenemos Cardano con un 6% de bajada, Dogecoin con un 5%, y en el top 10 de cripto por capitalización, Tron bajando más de un 3%. Esta evolución negativa a la baja que ha tenido durante los últimos 7 días se ve parada y contrarrestada con la evolución que están teniendo en las últimas 24 horas, donde vemos que hay un pleno prácticamente a un cambio de sesgo y a un movimiento al alza. Se ha generado muchísima tensión, va la escalada en aumento y el gobierno israelí ha informado, ha comunicado a Naciones Unidas que retire a su personal, ya que hay en las próximas 24 horas, ya que parece ser, y esperemos que esto cambie, pero parece ser que el ataque va a ser inminente durante este fin de semana, aunque deseo que esto no se produzca y que se solucione a la mayor brevedad. Pues sin más, vamos a pasar directamente al análisis en el gráfico de cómo han evolucionado las top 10 criptomonedas. Bueno, ya tenemos aquí todos los gráficos para iniciar el análisis técnico de las diferentes criptomonedas. Empezaré por Dogecoin. Vemos que Dogecoin ha roto durante esta semana su tendencia lateral que
estaba inmenso desde el 16 de agosto y donde os comentaba la semana pasada que la rotura de los 0,06 podía provocar nuevas caídas adicionales. Y efectivamente, aquí las ha hecho y por lo tanto en este momento estamos teniendo una caída adicional donde vemos que la anchura, la altura de este canal de lateralización la ha terminado cumpliendo y ha terminado en principio con unos objetivos de 0,0573, donde veremos si puede servir de soporte. Niveles que tocaba en junio del 2023 y que desde entonces no la habíamos visto. Por lo tanto, atentos a la presión bajista de Dogecoin. Veremos si estos niveles de 0,057, 0,056 puede servir de soporte, y si sirve de soporte tendremos una posibilidad de rebote nuevamente a la zona de los 0,06. Si no sirviera de soporte y los perforara, pues tendríamos un aumento de las bajadas, niveles que, como veis, hace muchísimo que no los tenemos y tendríamos que remontarnos a septiembre del 2022. Por lo tanto, niveles muy importantes, lo que en este momento está dejando Dogecoin. La siguiente cripto a analizar va a ser Ripple, la segunda que más ha caído durante los últimos 7 días, en torno a ese 8% de caídas que os comentaba, y que hoy sí que está con un incremento levemente en positivo. Ha ido a tocar la zona de soportes, zona de niveles que ha servido. Aquí lo tenéis prácticamente desde inicio de agosto, donde se frenaron las caídas. De momento está aguantando muy bien esta zona de soporte que ya la ha tocado desde la primera quincena de agosto en varias ocasiones y que ha servido de rebote. Y muy atentos a los niveles de 0,46, 0,45, porque si actúa de soporte y los aguanta, seguirá este proceso de lateralización buscando un impulso a la resistencia a niveles de 0,5320. Si los niveles de soporte que hasta ahora han funcionado en este caso los rompiera, los niveles de 0,46, 0,45, iniciaría un proceso adicional a la baja hacia 0,4240. Por lo tanto, momento interesante el que nos está dejando Ripple. La tercera cripto es Solana, que ha tenido un 8,26 de revalorización durante la semana, cripto que más ha bajado en los últimos 7 días, y vemos como teníamos muy marcados en el informe de la semana pasada sus niveles técnicos que si rompía los 23,20 o 55, podíamos tener retrocesos hacia 20,30, 20,40. Estos retrocesos ya los hizo ayer, la presión sigue siendo totalmente bajista, es la que más ha bajado en los últimos 7 días, y por lo tanto el soporte está situado en los 20,30, 20,50, donde si los aguanta tendremos un rebote hacia los niveles de 22,23. Si rompiera ese soporte de 23, 20,50, tendríamos una posibilidad de objetivo de caída a niveles de 19,10, 18,40, niveles que no vemos desde mitad de septiembre y que ya visitó a principio de septiembre. La siguiente cripto a analizar es ADA, Cardano. Cardano ha tenido una evolución de un 7% aproximadamente en los últimos 7 días, y es muy curioso como ver que la mayoría de criptos se encuentran en unos niveles de soportes muy interesantes en gráfico diario. ADA, Cardano, no es una excepción, y vemos cómo está tocando
intentando aguantar unos soportes que ya tocaba en mayo de este año, que ya tocaba a finales de diciembre del 2022 y que desde inicio de agosto ha visitado en varias ocasiones. Cada vez que lo ha visitado no ha podido romperlo a la baja, ha hecho de impulso al alza y por lo tanto veremos en este momento qué sucede y veremos en este momento qué decisión y qué dirección toma el precio. Muy interesante este nivel de soporte, 0,2410, 0,2420, 0,2430. Si lo rompe, profundizará las caídas. Si no lo rompe, tendremos un objetivo de 0,26. Por lo tanto, seguimos viendo cómo estamos en este momento en un nivel muy interesante para marcar el siguiente movimiento de las cripto. Nos vamos a la segunda cripto por capitalización, idéntica la figura, fijaros que está en soportes que desde principio de agosto lo ha visitado en varias ocasiones y que ha servido de un impulso muy fuerte, en muy pocas sesiones de muy fuerte al alza. Veremos esta vez qué ocurre, los niveles de 1500, 1512, 1550 son niveles que se están sirviendo de apoyo muy grande, de soporte muy sólido. Si lo rompe, continuidad de las caídas hacia 1385, 1400. Si esos 1512, 1550, 1540 en esa banda de soporte sólido que tiene no puede perforarlo a la baja, tendremos un objetivo de rebote para los niveles de 1616, 1675, 1700. Por lo tanto, nos deja también un movimiento muy interesante la segunda criptomoneda Ethereum por capitalización bursátil. Y la número 1, Bitcoin, en este momento en los 7 días cae un 3%, en la evolución de las últimas 24 horas está consolidando un movimiento neutral, nos deja, como dije la semana pasada, una figura diaria a la cual tenemos que seguir con mucha atención. El proceso de su tendencia bajista que le ha llevado desde principio de junio hasta principios de septiembre fue rota hace 2 semanas. Por lo tanto, en principio tenemos una tendencia subbajista rota donde la ha perforado y tras todas las tensiones ha ido a apoyarse en ella, pero de momento no ha hecho un mínimo inferior a los otros mínimos, por lo tanto sigue en vigor el impulso alcista, máximos crecientes, mínimos superiores. En este momento tenemos aquí el último subcanal alcista con una figura que nos deja muy interesante, con una figura de presión alcista total y de continuidad alcista, y veremos los niveles claros. Aquí lo tenéis, ¿vale? Ahí tenéis marcada la figura que os comento. Ahí la tenéis y vemos como los mínimos son crecientes, los máximos son crecientes y tenemos un nivel de 26.000, 26.400 que si queremos o estamos viendo un impulso alcista de ella, no debería de romper. Si rompe los 26.400, los 26.000, llevará una presión bajista de continuidad bajista en el Bitcoin que le podría hacer caer a niveles de 25.000, 25.200. Si por el contrario los niveles comentados de 26.400, 26.000 los aguanta, tendremos posibilidad de rebote, de impulso al alza de la última continuidad de esa pequeña subtendencia alcista que está intentando dibujar nuevamente con objetivos 27.300, 28.000. Por lo tanto, muy interesante lo que nos está dejando las criptomonedas
muy interesante la evolución que pueden tener este fin de semana ante el terrible acontecimiento que estamos viviendo, el cual espero que por las vidas humanas que son las víctimas de todo esto se solucione a la mayor brevedad. Os invito a que visitéis mi canal de Telegram, José María Lerma Finanzas y Bolsa, canal público y gratuito, donde encontraréis diversa información y formación financiera. Chao.